ProMed, el proceso de innovar. Hola, buenos días. Les agradezco muchísimo que nos hayan aceptado comunicarnos con ustedes por esta vía, que es la que nos permitió las actividades profesionales que se presentaron en este año y que pues bueno han aumentado y aumentado y aumentado favorablemente, porque pues hemos llegado a la conclusión de que este tema no se nos acaba, que este tema del examen de la orina realmente es como un pozo sin fondo. Uno cree estarse acercando al fondo y sigue saliendo algo más para a donde uno puede seguir avanzando. Llevamos ya algunos buenos años en nuestro país enseñando acerca del examen de la orina y hemos tenido el avance de lograr que, bueno, parece que la mayoría va reconociendo que estas celulitas que estoy señalando abajo a la izquierda no son las que cubren todo el tracto urinario. Porque bien, hay una etapa de la historia de los exámenes de la orina, al menos en este continente, en el que parece ser que estas células cubrían todo. Finalmente, con pues algo más que 20 años de muy grata e incesante labor, hemos logrado convencer que solo son una parte del epitelio que cubre la uretra, el epitelio plano estratificado, y una pequeña parte, una porción de la vejiga femenina, en el trígono, que esas células no son iguales a las de esta segunda línea, que son las del epitelio transicional o urotelio, y que este lo encontramos en la vejiga, uréteres y pelvis renal, y que las células que verdaderamente vamos a encontrar en el epitelio de los tubos renales son estas células esféricas, pequeñas, son apenas mayores que los leucocitos polimorfonucleares, que tienen un núcleo redondito, siempre excéntrico, en una relación de tamaño del núcleo con el citoplasma aproximadamente de 1 a 1. Y que bien, hay algunos tipos más de células que podemos llegar a encontrar en la orina, pero estas son las más rutinarias, las más comunes. Hemos convencido pues de que no son todas iguales, de que no tienen el mismo significado. Hemos empezado remando contra la corriente en los primeros años. Ahora esto ya va tomando un poco más de vuelo. Pero bueno, ya que vamos conociendo bien estas células en los laboratorios, resulta con que pues de pronto esas células crecen demasiado. El tamaño normal es aproximadamente el de esta célula. O de pronto pues crecen muy raro. Luego bien, estamos esperando algo como esto y se presenta esto en la orina. Y bueno, pues nos causa reacciones. En donde, bueno, ok, a veces encontramos cristalitos que nos recuerdan a los cubitos de hielo del festejo de la noche anterior. Son bonitos. A veces hay cristales muy feos, pero tienen un significado muy importante dentro de la muestra de orina. Algunos otros implican que hay un cambio hereditario, que no van a dejar de presentarse nunca en la vida del paciente y que lo mejor que podemos hacer por ellos, como en el caso de la cistinuria, es ayudarles a prevenir la presentación de litiasis. Otros más, como este cristal de leucina, que muy comúnmente los llegamos a encontrar dentro de cilindros, y que este más bien nos va a orientar hacia localizar en dónde es que se va a encontrar esa hemorragia abundante de sangre que está digiriéndose en el estómago, sangrado que pudo venir muy comúnmente de varices esofágicas, que son esos casos en los que la bibliografía tiene relacionada la presencia de esta leucina con un problema hepático, en donde
algún libro que vamos a recordar aquí más adelante, menciona que es un problema o un cambio metabólico hepático, y bueno, pues realmente no es un cambio metabólico ni es una alteración sobre el metabolismo, sino una hemorragia, y que la otra causa, en donde la hemos observado repetidamente, es en una úlcera gástrica lo suficientemente abundante como para digerir la sangre, y de la parte proteica de la hemoglobina, que es bastante rica en leucina, reabsorberla en el duodeno y acabar eliminándola por la orina, en donde se llega a cristalizar. Finalmente, no debemos perder el objetivo. El objetivo es averiguar sobre la salud de los pacientes. Que bueno, pues deberíamos de mantenernos todos. Es muy probable que en las diferentes legislaciones de los diferentes países haya una cierta tendencia a llevar en una forma, pues a veces traducida simplemente el idioma, pero a apegarse a la acreditación de la Joint Commission, en donde lo que se vigila muy importantemente desde hace ya unos buenos años es la seguridad del paciente, porque aún en el aparentemente inocuo uroanálisis existen riesgos. Qué bien, una vez que salvemos este tipo de riesgos, hay un riesgo mucho más grave que ese, el riesgo de que el examen no sirva para nada, el riesgo de un resultado que no tenga un significado útil. Y vamos abordando el tema desde este punto de vista. La citología exfoliativa, por la que durante tantos años pugnó el doctor Papanicolaou, que como con cualquier novedad tuvo que luchar contra la corriente, cuyas primeras conferencias y publicaciones, participaciones en congresos internacionales son de aproximadamente el año 1918, en donde los patólogos que se sentían seguramente amenazados en su oficio decían que era poco específico. Los ginecólogos decían que la costumbre era diagnosticar un tumor cérvico-uterino con una palpación, en donde, bueno, pueden imaginarse ustedes de qué tamaño tendría que ser el tumor para detectarlo con una palpación. Pero bien, finalmente se aceptó tras arduo trabajo y recorrido del doctor George Papanicolaou, que como por el año, arriba del año 1945 empezó a aceptarse, acabó por popularizarse en muchos países del mundo después del año 1950, en donde bien, pues sacando cuentas ya son aproximadamente 60 años en los que ha sido útil para la prevención, la detección oportuna de lesiones precancerosas en programas dirigidos al carcinoma cérvico-uterino. Se ha tenido también ya algún avance promoviendo la autoexploración para el carcinoma de mama, campañas que cubren también mastografías, pero de pronto llegando al cáncer de vejiga, pues hay lineamientos que emiten las asociaciones de urólogos, en donde recientemente mencionan que en aproximadamente 30 años no ha cambiado la epidemiología del carcinoma de vejiga. Y bueno, es que una pequeñísima hematuria microscópica apenas detectable por una tira reactiva para orina, o probablemente ya apareciendo en un examen de sedimento urinario, pues bueno, probablemente se le deje pasar, o quizá se vaya abordando con un poco de antibiótico. Sigue pasando el tiempo, la situación no mejora. Cuando de pronto la orina se presenta del color de la que estamos viendo en la pantalla, bueno, el problema ya es mucho más serio. Es cuando de pronto se envía la orina al patólogo. Y probablemente el patólogo, pues ya de lo que vaya a enterar al paciente es de un problema que no tiene regreso, que ya no tiene un futuro prometedor. Entonces, bien, es necesario aprender
a localizar las lesiones a tiempo. Pero ahí se presenta un problema. Hay algunos personajes en la historia de la enseñanza del examen de la orina que realmente nos han enseñado a todo el mundo a hacer las cosas bien hechas en los últimos, pues probablemente entre 30 y 40 años. Muy destacados entre ellos en todo el mundo, el doctor Fernando Dalet en España, el doctor Giovanni Fogazzi en Italia, quienes pues bueno, han conjuntado la investigación que se hace en las universidades, la han llevado a la práctica hospitalaria y nos han enseñado, porque desde luego que en este mundo debe haber muchas personas que sepan hacer exámenes de orina bien hechos, pero ellos además han tomado el trabajo de enseñarlo. Y con lo que nos encontramos en los años recientes, ya con mucho más conocimiento, mucho más completo e integral del examen de la orina por estos personajes, es que la legislación en sus países tiene ciertas limitaciones. Los libros, los atlas de sedimento urinario que editan en muchas partes del mundo, tienen algunos de ellos muy buenas descripciones de las células epiteliales, pero hay un problema, que tienen un límite. La legislación en sus países solamente les permite hacer diagnósticos y firmar diagnósticos de lo que las instituciones de educación les hayan dado una licencia. Y entonces los libros para sedimento urinario de pronto encuentran su límite en donde las células todavía tienen una morfología normal. Y hay algunos de ellos que realmente las describen bien, las describen correctamente. Entonces, bueno, hasta ahí llega el camino por el lado de los libros para el laboratorio clínico. Por el otro lado, se han ido haciendo revisiones de la forma en la que se informan los resultados de la citología exfoliativa en todo el mundo y en todas las posibles localizaciones del cuerpo humano donde se puede tener acceso para un examen como tal. Y entonces el sistema de informe más reciente es el del sistema París. Toma su nombre por la ciudad en la que se reúnan los expertos a conjuntar la información y a revisar y elaborar el nuevo sistema de reporte. Y entonces aquí también nos encontramos con una limitación. Aquí el problema es que del lado del diagnóstico celular, bueno, la tendencia, tanto en los tejidos como en las células sueltas, es a que los especialistas se consideran a sí mismos discriminadores de malignidad. Es decir, a ellos les interesa si es positivo alguna neoplasia. Además, en este libro del sistema París para reportar la citología urinaria, tiene un algoritmo y una descripción en el texto en el que claramente describe cuáles muestras son adecuadas para un diagnóstico citológico según sus criterios y excluye aquellas muestras que presentan esa clase de restos, de contaminantes y de basura de la que en términos generales está considerado que se encargue el laboratorio clínico. Y estamos hablando de restos celulares, bacterias, leucocitos en gran cantidad, cilindros, cristales, la mezcla de ellos, en fin, toda esa bacteria toda esa basura que literalmente, lo dice el texto, oscurece el diagnóstico citológico. Entonces, entre medio de esos dos sistemas de información queda un abismo en el cual pues muy probablemente se esté desarrollando el tumor. Ese espacio intermedio en el cual a los pacientes se les debería de atender porque quizá están presentando pues probablemente el microorganismo que los está poniendo en peligro. Los cristales que pueden llegar a convertirse en una litiasis que va a presentar un dolor muy intenso, que se va a tener que resolver de algún modo, o que se mantenga en una forma relativamente silenciosa en el paso de los años y cause severas alteraciones en las células de los pacientes. Alteraciones que empiezan simplemente
siendo inflamatorias, tanto en los microorganismos como en probablemente los cristales, pero que si a esto le pudiéramos sumar los hábitos de vida del paciente, sus características personales, la herencia que posee y probablemente la exposición a algunos agentes que hacen mucho más peligrosa la presentación de algún tipo de cáncer de las vías urinarias, entonces bien, sería muy significativo en ellos el atender esos dolores que, de no tener la evidencia de la necesidad de mandar las muestras de estos pacientes con un patólogo o con un citólogo, pues van a tener que lidiar con su dolor y pues mantenerse a base de analgésicos y de antibióticos, que es lo más común. Entonces, ¿quién tiene en su poder las muestras de orina la vida entera, rutinaria y a veces nada más protocolariamente? Porque bien, el protocolo de atención dice que debe de llevar un examen de la orina, pues nosotros el laboratorio clínico. Entonces, ¿en manos de quién debería de estar el esfuerzo de localizar a tiempo, avisar sobre la presencia de esos cambios inflamatorios que pueden ser leves, que atendiendo al bienestar de los pacientes vale la pena como tal informar esos cambios inflamatorios, prevenir problemas posteriores o francamente informar sobre la sospecha de posibles cambios en la morfología de las células que pudieran conducir al paciente a un problema neoplásico? Bueno, definitivamente solo lo vamos a poder hacer en el laboratorio clínico, pero vamos a necesitar aprender a hacerlo. Y ahí se nos presenta un problema que voy a plantear en una forma lo más rápida y ágil posible. La enseñanza acerca del examen de la orina era excelente a partir aproximadamente del año 1880. Aquí hay un ejemplo de un libro de origen alemán traducido al inglés, un libro del año de 1886, en donde describe minuciosa y muy correctamente el epitelio transicional y su morfología, en donde menciona que las células de la base tienen una prolongación en su citoplasma que algunos libros en idioma castellano la llaman una prolongación caudal, pero que si se llega a observar células con dos prolongaciones y algo de aumento en el tamaño, se tenga cuidado porque pueden formar parte de un crecimiento neoplásico. Libros que tienen exámenes de orina muy completos, que tienen descripciones incluso de la relación de qué tal está la hidratación del paciente con los colores y lo que se puede presentar, que tienen imágenes como la que estamos viendo en pantalla, que bien son dibujos. No tenían la facilidad que tenemos ahora de sacar una fotografía al microscopio, pero son dibujos mucho más claros y descriptivos que muchos libros hechos con fotografías. En donde bien, pues lo que ellos describen lo estamos viendo en fotografías modernas, abajo a la izquierda células normales de la base del epitelio transicional o una célula que ahí está llamando bipolar en ese texto y que viene de una neoplasia del epitelio de la vejiga. Pero se presentó un gran problema en la historia. Hubo guerras mundiales, saliendo de las cuales, sorpresa, bien, es una sor que está presa. Sorpresa, apareció en el mercado este libro que muchos en mi país lo tuvimos en las manos cuando estábamos estudiando nuestra preparación académica, y que pues realmente es un libro que tiene muchísimos problemas, tanto en las descripciones del texto como en las fotografías, en donde un simple ejemplo entre montones de ejemplos que tiene este libro es esta fotografía en la cual lo que se encuentra es un grupo de células transicionales de un epitelio que sufrió una ulceración y se está reparando. Es una reparación de una ulceración. Y lo que menciona esa fotografía es que son restos fecales. Vaya que mandó lejos a estas células la autora.
Y pues la otra situación, en ese libro solamente en las fotografías en las que describe células transicionales y células renales, solamente contiene células del epitelio plano estratificado. En ningún momento realmente tiene células transicionales y células de los tubos renales, en donde pues en realidad es difícil justificarlo, porque si bien pudiera haber algún motivo cultural o político en donde pues no hubiera la facilidad de tener acceso a un libro de origen alemán, de una universidad alemana, un autor alemán, de todas formas, pues sí había el acceso a libros de histología. Y hay libros de histología, pues desde esos mismos años en los que había buenos libros de examen de orina alemanes. Aquí hay como un ejemplo, un buen manual de histología por parte del doctor Santiago Ramón y Cajal, que es del año 1893 y que trae dibujos y descripciones adecuadas de cómo es la histología del tracto urinario. Y bueno, hoy en día en los laboratorios, pues la verdad es que no tenemos un buen pretexto para no conocer las células que deberían de interesarnos mucho. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de una página de internet que tiene descripciones excelentes, tridimensionales, manipulables, o sea, interactivas, acerca de los epitelios que se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo humano. Y bien, pues la investigación ha seguido adelante, pero siempre la tendencia en las investigaciones acerca del diagnóstico celular, pues son tendientes a la discriminación del positivo y el negativo, del cual pues lo sabemos quienes vivimos trabajando en la práctica clínica, que se puede estar precedido por una gran cantidad de alteraciones morfológicas menores, de molestias muy severas en los pacientes, incluso los que la hemos llegado a sentir. Es, no sé decirle si karmático o curioso, pero pues yo he tolerado el cólico por litiasis renal como 8 veces. Y bueno, pues de pronto, si recuerdan ustedes a Forrest Gump y la frase célebre, repetida tantas veces en la película, en donde su mamá decía siempre: la orina es como una caja de chocolates, nunca sabes lo que vas a encontrar adentro. Bien, Forrest Gump decía la vida, ¿verdad? Pero la orina es así. De pronto, miren, podemos encontrar como este leucocito con un gran pseudópodo sosteniendo estos 2 eritrocitos, los está reconociendo como ajenos. Algo había en ellos. Bien, ahondamos un poquito en esa misma muestra y resulta que tenía toda la variedad de los eritrocitos dismórficos posibles en una sola fotografía, y lo que creemos que encontró es el leucocito. Bacterias largas, filamentosas, con un movimiento muy curioso, adheridas a la superficie de los eritrocitos del propio paciente. Resultaba ser un muchacho de 21 años, que había escapado de su casa un poco más joven, había vivido literalmente en la calle. Cuando nosotros lo conocimos tenía una depuración de creatinina de 40, un mes después ya iba en 30. Y bien, pues finalmente el diagnóstico en este caso fue de leptospirosis, que muy probablemente haya sido de rata, y que habiéndole eliminado la leptospirosis, nosotros todavía supimos de él con una depuración de aproximadamente 50, un par de años muy estable. O de pronto encontramos en la práctica diaria, por cierto, sumergido en toda esta cantidad de esa basura que dicen los citólogos oscurece el diagnóstico citológico, podemos encontrar este enorme grupo tridimensional de células que pues parecen ser como un racimo de uvas colocado alrededor de un tallo imaginario, en donde bien pues en realidad las alteraciones morfológicas de las células ya sugieren un bajo grado de malignidad. O este otro, del cual vamos a hablar un poco más adelante, que se parece mucho al caso anterior. Este está en una orina mucho más limpia, respecto de que no está rodeado de cristales, restos celulares ni gran cantidad de leucocitos. Y bien, en el laboratorio clínico tenemos una ventaja. Allí observamos
transparentes, tridimensionales y en ocasiones en movimiento. Los objetos que están suspendidos en algún líquido como el sedimento urinario, en donde, bueno, se ha repetido en varias ciudades de nuestro país, a lo largo de todo nuestro país, la presentación de la presencia de estos estrongiloides, en donde bien se ve un poco de restos celulares, células enteras, pero definitivamente no hay mayormente infiltrado inflamatorio. Aparentemente es un buen medio de vida para estos parásitos. Y vemos casos muy variados, como el de este paciente que se presentó en el servicio de urgencias médicas del hospital en el que laboramos. Muy confuso, no podía responder lo que le preguntaban, con un color amarillento sobre la piel, tosiendo sangre, con dolor abdominal. En urgencias rápidamente lo relacionaron con el consumo de alcohol, con una cirrosis crónica. Pretendían esperar un poco a que mejorara su estado de nivel alcohólico, en lo que podían pues hacer un examen, confirmarlo. Pero resulta que su orina estaba bastante turbia, y es esta que estamos viendo en pantalla, en donde, bien, aquí afortunadamente aparece como testigo de morfología y tamaño una célula de los tubos renales con la morfología bien típica, y todo este otro infiltrado inflamatorio mononuclear, en donde de pronto había linfocitos más grandes que neutrófilos. Obviamente, pues ahí tiene que haber algún problema y eso no era normal. Conseguimos una muestra de sangre periférica y esto es lo que encontramos. Bien, había un problema hematológico muy serio. El señor pues no podía contestar ágilmente lo que se le preguntaba porque tenía 3 de hemoglobina. Estaba tosiendo sangre porque tenía 18,000 plaquetas. La cuenta de los leucocitos también era muy baja, pero su morfología era radicalmente anormal, obviamente, siendo el nuestro un hospital dedicado a las urgencias principalmente traumatológicas. Al paciente se le transfundió y se envió a un hospital de mayor especialidad en donde hubiera un servicio de hematología que lo atendiera. Pero bien, entonces, si cualquier persona que trabaja en un laboratorio clínico tiene la capacidad de observar un frotis de sangre periférica, hacer una cuenta diferencial de leucocitos maduros normales y sabe distinguir cuando de pronto algo ahí está anormal, tiene la capacidad de avisarlo y referir esa muestra, ese frotis o a ese paciente a un servicio en donde un especialista, un hematólogo lo atienda. Entonces, ¿por qué no tenemos la misma responsabilidad con las otras muestras en las cuales observamos células en el laboratorio clínico? Haríamos muchísimo por la salud de los pacientes si pudiéramos reconocer lo normal, tenerlo bien entendido, poder informarlo adecuadamente en los resultados de los laboratorios clínicos y avisar cuando viéramos algo anormal para referirlo a un histopatólogo o a un citólogo. Entonces, bien, la información existe, la información está disponible y deberíamos de saber una poca de citología exfoliativa en los laboratorios clínicos obligatoriamente para poder cumplir ese requisito, esa responsabilidad de detectar lesiones oportunamente para poder hacer algo por mantener la salud de los pacientes, no por detectar el día en el que pues se ha presentado una neoplasia que probablemente ya no tenga solución. En donde pues nos dejan bien claro en este documento reciente, moderno y totalmente indiscutible, de cuál es la morfología de las células transicionales, estas específicamente de un lavado de la vejiga, y que bueno, pues pueden ustedes compararlo con la mayor parte de los libros para laboratorio clínico, en donde hay fotografías del sedimento urinario. Y bien, vean ustedes cómo, por ejemplo, en el libro que presenté por ahí más atrás, no hay ninguna fotografía en donde describe el pie de la fotografía que es epitelio transicional, pues realmente ninguna de ellas tiene epitelio transicional.
Entonces, ¿por qué más sería muy útil que en el laboratorio clínico conociéramos las células epiteliales? Porque para tener la certeza de que la muestra que estamos recibiendo tiene una calidad adecuada para dar un diagnóstico real, porque la muestra fue obtenida del sitio adecuado, si es una expectoración espontánea del paciente para diagnóstico citológico o probablemente para buscar micobacterias, si es un exudado nasal en el que se esté buscando probablemente eosinófilos o una infección, un exudado cérvico-vaginal o un exudado uretral, definitivamente todas esas muestras tienen que contener células de un epitelio cilíndrico. Células en las cuales el dibujo de la derecha, el que estoy señalando ahora en pantalla, es el libro de histología del año 1893, o de esa página en la que las células se pueden ver en tercera dimensión y manipularse un poco las imágenes. Entonces, bien, en todos esos casos deberíamos de conocer bien esas células cilíndricas para saber que la muestra tiene la calidad adecuada. Ahora, en el epitelio transicional podemos encontrar de pronto una discontinuidad en el epitelio, una ulceración, en la cual es normal de pronto encontrar alguna célula de la superficie intermedia, pero si se encuentran grandes grupos de células de la base del epitelio, bueno, ha perdido la continuidad. Eso implica el riesgo de que pase la orina al tejido conjuntivo que está por debajo de la mucosa y cause un proceso inflamatorio mucho más severo. Y lo podemos observar muy claramente en las fotografías de un sedimento urinario. O pueden presentarse cambios inflamatorios menores sobre las células de la superficie o ya un tanto más severos, en donde las células no maduran adecuadamente, no tienen la forma geométrica original de las células maduras de las capas intermedia y superficial. Y podemos observar este tipo de grupos de células que se reconoce claramente que son transicionales por sus núcleos, bastante redondos, de membrana nuclear reforzada, bastante gruesa, de nucleolo bien visible, y que se encuentran en grupos desordenados, no colocados alrededor de un cierto tallo, que sería eso una hiperplasia. O podemos encontrar las dos principales formas de neoplasia. La más grave, que serían las presentaciones planas, las alteraciones celulares sobre el grosor del epitelio, que tienden a ser las más invasivas, de las cuales está perfectamente detectadas las alteraciones genéticas. Y también podemos encontrarlas un poco menos agresivas, pero también con posibilidades de invasión, que serían las que se desarrollan a partir de una hiperplasia. O sea, un aumento en el número de células, un crecimiento por fuera de la superficie del epitelio, que son más frecuentes, afortunadamente, que las graves. Y que entonces, bueno, si me lo permiten, las llamé aquí lesiones neoplásicas en tercera dimensión, porque esos grupos de células son como racimos de uvas que se acomodan alrededor de un tallo, y con el enfoque del microscopio ustedes pueden observar cómo van apareciendo y desapareciendo las diferentes capas. Como les decía hace unos momentos, en el laboratorio clínico tenemos la ventaja de observar muestras que se encuentran en estado líquido, en las cuales la observación tridimensional de los objetos es muy fácil, y que podemos encontrarlas de pronto, bueno, pues con una morfología muy común, células semejantes a las de la fotografía anterior, o sea, con poca madurez, todas ellas colocadas alrededor de un tallo, con núcleos que es muy probable que se encuentren uniformes en tamaño, en contenido de cromatina, en el tamaño del nucleolo, y que sea una lesión probablemente benigna. También podemos encontrar algunos crecimientos papilares, como el de esta fotografía de la izquierda, en donde, pues bien, aunque la tendencia de todos los crecimientos neoplásicos por fuera de la superficie del epitelio son de una menor agresividad o de un menor grado de riesgo para el paciente, pero algunos de ellos pueden llegar a presentar cambios nucleares bastante severos, de los cuales no pueden pasar desapercibidos y no podemos permitir que el paciente se vaya a su casa sin saberlo.
o como en este caso en el que hay células muy poco diferenciadas, sí colocadas alrededor de un tallo, si es una hiperplasia papilar, pero con la relación núcleo-citoplasma muy alterada y bordes nucleares muy anormales, de pronto bastante cuadrados, filosos, y que específicamente en este caso se presentó en una joven de 21 años que tuvo pues finalmente virus del papiloma humano, que es el que causó esas hiperplasias. Tenía además en el cultivo Gardnerella vaginalis y, como dicen en nuestro medio, era además una chica con tricomonas. Bien, en una persona como ella hay que tomar medidas con prontitud. Es probable que si se pudiera mejorar su situación respecto de la presencia de ese virus del papiloma humano en el epitelio transicional, que bien, obviamente después a la exploración ginecológica pues también había que atenderla, pero es probable que esta persona pues llegue a ser mamá si es lo que desea y se pueda controlar el problema y no de pronto se presente como algún par de pacientes que hemos tenido en el paso de los años, en los que el carcinoma cérvico-uterino ha perforado la vejiga y lo que se observa en la orina son purititas células muy bien reconocibles de un carcinoma cérvico-uterino, de un carcinoma epidermoide, de las cuales una de ellas pues sí pasaba de los 60 años, pero la otra nada más tenía 47 años. Entonces, bueno, en un caso como el de esta paciente de la fotografía, se pueden prevenir los problemas. Puede ser que se libre de la neoplasia. Ahora, de pronto, ¿con qué tenemos que distinguir esos problemas que tienden a la neoplasia, esos problemas muy serios? Bueno, la litiasis causa cambios inflamatorios de pronto bastante notorios o el desprendimiento de grupos celulares que pueden llegar a confundir. Lo que podemos observar en esos casos cuando la cristalización se lleva a cabo desde los tubos colectores y se van acumulando esas cristalizaciones en los conductos de Bellini es células de epitelio cúbico simple, que es en general el que se presenta en los tubos renales, que ya las describimos y las estoy señalando en la fotografía, que cuando los tubos colectores se están convirtiendo en conductos de Bellini, simplemente crecen los citoplasmas y ahora tenemos un epitelio cilíndrico. Y en la parte exterior de los conductos de Bellini, ya en la pelvis renal, pues hay un epitelio transicional con menos capas de células que el de la vejiga y en donde podemos encontrar esos grandes grupos de células transicionales que se desprenden por la presencia de los cristales o células de la base en grupos grandes o en grupos pequeños como este de la fotografía. Bien, entonces, pasando a las que realmente son las lesiones más severas en el epitelio transicional, las cuales en ocasiones se pueden llegar a presentar como estas de las dos fotografías de la derecha, con un fondo de la preparación que sería aceptable para el sistema París para el reporte de la citología urinaria, porque son imágenes muy limpias, o también como la de la izquierda, que en realidad es una lesión de alto grado, es definitivamente una lesión positiva, comparable con esta fotografía presente en la página del sistema París, con células con las mismas características, la cromatina muy gruesa, la pérdida de la relación núcleo-citoplasma, la variabilidad en los tamaños de los núcleos, la tremenda pérdida de la arquitectura del tejido y que bien pues son afortunadamente menos frecuentes que las lesiones papilares, pero sí las hemos encontrado en muchas ocasiones en nuestra población y como se puede ver en la fotografía que estoy señalando, acompañada de todos esos restos celulares que no son deseables teóricamente para el diagnóstico citológico. Finalmente, ¿quién puede velar por la salud de esos pacientes? Insisto, el laboratorio clínico. Y estas otras células de lesiones neoplásicas que se desarrollan a partir de las células de la base del epitelio transicional, que en idioma castellano las han llamado fibroideas y se pueden encontrar individualmente, agrupadas en grupos muy pequeños,
o en racimos muy grandes, como el de la fotografía superior, y que son también malignas. Bien, entonces nos brincamos a un tema aún menos popular, que incluso es poco popular en los libros de citología exfoliativa, y sería el encontrar este tipo de células como el que está encerrado aquí, que pueden ver ustedes que está acompañado de una gran cantidad de eritrocitos, leucocitos. No hay bacterias, pero sí hay muchos restos celulares, eritrocitos y leucocitos, algunas células transicionales que presentan muerte celular de autofagia, que junto con algunos casos que se podían observar en esta muestra de canibalismo, o sea, esa muerte celular descrita por la bibliografía como célula en célula, pero específicamente estas células que nos hacen pensar seriamente en un problema renal. Son células que tienen un cierto parecido en su morfología a las células de los tubos renales, son obviamente mucho más grandes, tienen un núcleo grande, de membrana bien reforzada, pero lo más característico, un nucleolo realmente muy grande, muy redondo, situado en medio de generalmente muy poca cromatina visible. Qué bien, pues ya observando esta célula suelta, individual, pues vale la pena seguir la búsqueda en esta misma muestra hasta encontrar algo que pues prácticamente es confirmatorio de que el problema es de los tubos renales, porque ese tipo de células las encontramos dentro de los cilindros. Eso definitivamente nos da la certeza de que esa anormalidad celular se encuentra en los tubos renales. Ahora, ¿qué es lo correcto? Lo que debemos hacer en el laboratorio clínico es pues hacer preparaciones de esta muestra, no dejar pasar ese sedimento urinario, preparar algunas laminillas, fijarlas adecuadamente para poder enviárselas al especialista a que él sea el que hace el diagnóstico final. Nosotros debemos informar que hay una imagen sospechosa de anormalidad celular, respondiendo a nuestro nivel de conocimiento en el área, a nuestra especialidad, sin invadir realmente la especialidad de alguien más, ni tener ningún tipo de implicación legal. Pero si nosotros dejamos ir este tipo de casos para cuando probablemente ya no se pueda hacer nada, es cuando los va a observar el diagnóstico, el especialista en el diagnóstico celular. Nosotros los podemos observar rutinariamente y los podemos observar con alteraciones que sean todavía susceptibles de algún tratamiento. Entonces, bueno, pues aquí es para el cuidado de los riñones. No son tan raras esas lesiones que se pueden presentar individuales dentro de los cilindros o en presentaciones formando también papilas, porque también hay algún carcinoma papilar dentro de los riñones. De una vez también podemos conocer las células adecuadamente que vienen de la parte reproductiva de los pacientes, como en este caso en el que estamos observando células de la glándula próstata, con una morfología muy semejante a las de los tubos renales, pero mucho más pequeñas en tamaño, acompañadas de estos alienígenas del espacio exterior que todavía trataban de moverse un poquito, aunque sea, antes de que se conviertan en este cáncer de próstata, con células que claramente están acomodadas en una conformación parecida como a la de una glándula, pero con morfologías celulares que dejan muy poca duda acerca de la malignidad de este grupo de células, que en efecto todos los casos que les estoy confirmando han sido confirmados. En donde, bueno, pues la tendencia a que llegue a presentarse una hiperplasia como esta, que llegue a tener realmente un diagnóstico de neoplasia, aunque sea de bajo grado, pero de neoplasia, es en un promedio de edad de 72 años en los pacientes. Pero bien recurrentemente hemos encontrado lesiones celulares muy semejantes, hiperplasias muy semejantes de tamaños muy diferentes. La que estoy señalando ahora arriba a la izquierda está con muy poco aumento del microscopio porque era un grupo celular realmente muy grande, uno mucho más pequeño a la derecha y este otro de la parte baja izquierda, en donde se ve perfectamente la morfología de las células
y que todos ellos se presentaron en pacientes en edades de aproximadamente 20 a 30 años, en donde, bien, pues en la bibliografía no hay nada al respecto. Hemos revisado insistentemente. Si hay alguien que nos puede ayudar con una poca de bibliografía, lo agradeceríamos, pero resulta que estas lesiones, estas hiperplasias, se presentan a las muy pocas horas de un accidente por quemadura con corriente eléctrica. Entonces, bien, la importancia de la detección de estas lesiones es, por un lado, para no confundirlas con una neoplasia realmente. Estas lesiones se pueden observar a las muy pocas horas de pasado el accidente en el que la persona recibió una quemadura por corriente eléctrica. Probablemente a las 3 o 4 horas ya están presentes en la orina y desaparecen, generalmente lo hemos observado, antes de una semana. La importancia que tiene es, bien, de principio no confundirlas con una neoplasia y finalmente observar al paciente en la medida que se pueda recuperar de su accidente original, de su quemadura, y dar seguimiento para que estas lesiones desaparezcan, porque en personas de esas edades, si estas lesiones persistieran durante probablemente más de un mes de observación, entonces ya habría que relacionarlo con la posibilidad de la presencia de virus del papiloma humano y atender al paciente. Entonces, pues, ¿qué nos queda? Pues el tener empeño en el laboratorio clínico. Tenemos que aprender un poco de diagnóstico celular a ese nivel en el que nos permita ser responsables sobre nuestro trabajo, sobre las muestras que recibimos, y ayudar a los pacientes en ese intervalo patológico que existe entre las células normales que describen los libros para laboratorio clínico y lo que los citólogos aceptan y discriminan entre neoplasia, no neoplasia, benigno y maligno. Es un campo muy interesante, muy amplio y muy rutinario en el que el laboratorio clínico podríamos participar, difundirlo y ayudar enormemente a los pacientes, de lo cual pues aquí realmente, por el tiempo con el que contamos, he presentado solamente lesiones de la tendencia neoplásica, pero los cambios inflamatorios son fáciles de reconocer una vez que uno sabe cómo son las células normales. Los propios cambios inflamatorios o el tipo de muerte celular que se está observando le puede uno orientar acerca del tipo de microorganismo o de alteración a la salud que lo causó, y ayudar mucho más a los pacientes, donde, bueno, pues vamos llegando al final de este tema corto, pero que espero les resulte interesante. Les agradecemos mucho su invitación para visitarlos, al menos por esta forma electrónica. Esperamos algún día encontrarnos con ustedes en persona y les agradecemos su atención. ProMed, el proceso de innovar.